Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar a estudiar el libro de Salmos en el capítulo 107. Me da mucha alegría de estar aquí hoy con ustedes y esta mañana hoy comencé de temprano me sucedió una cosa muy bonita de que hubo una persona que quiere conocer un poco acerca de Dios y empecé a darle la clase hoy temprano, empecé a darle una clase eh, a las 6 de la mañana, primera vez que hago esto yo, pero me siento contento porque eso es lo que quiere Dios, ¿me entiendes? De que uno haga las cosas para Él y bueno, la primera clase que doy a las 6 de la mañana hoy, tantos días que tanto tiempo que llevo yo más o menos estudiando la palabra de Dios y enseñando, hoy, hoy fue un día muy bonito. Enseñó una persona acerca de la palabra de Dios en el capítulo, en el libro de Génesis, un capítulo 3 que habla acerca de pecado. Pero bueno, vamos a empezar aquí entonces la clase de hoy, que es en el libro de Salmos, capítulo 107. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante, que lo afirmen los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso enemigo, los que reunió desde lejanas tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Fíjate aquí lo que está diciendo aquí, ¿no? De que deben alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y que lo afirma, él afirma las cosas que ha hecho. ¿Por qué? Porque él ha salvado a muchas personas de sus enemigos. Entonces, ¿qué quiere? De que la gente alaben al Señor. Que la gente alaben al Señor y el Señor lo sacó de la tierra lejana. Eso parece que eso fue en el tiempo de Babilonia, ¿me entiendes? Eso a lo mejor sucedió en ese tiempo, entonces están pidiendo de que alaben al Señor porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y lo sacó porque estaban perdidos en el desierto. ¿Cuál? Perdidos en el desierto no hallaban un camino. Perdidos en el desierto no hallaban un camino. Perdidos en el desierto no hallaban un camino que le llevara a la ciudad habitable. Andaban hambrientos y sedientos con el alma a punto de fallecer. Entonces tenían hambre y estaban perdidos en el desierto. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y hablaron con Dios. ¿Te me entiendes? Hablaron con Dios y le preguntaron a Dios qué es lo que está pasando. ¿Ok? Está Matías, yo creo ahí, ¿no? Sí, yo creo que es Matías que está ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermanito. Ya estoy en la clase ya. Está muy bien eso. Me gusta que haya asistido a la clase. Entonces, estamos en el versículo 6. En su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los siguió, los guió por un camino hasta encontrar una ciudad habitable. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos estaban en el desierto, ellos tenían hambre, tenían los enemigos. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor, le hablaron al Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor los condució a ciudades habitables, a ciudades que podían ellos subsistir. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Y el Señor tiene amor para todas las personas y cuando usted va al Señor y habla al Señor y le pide al Señor, el Señor le va a dar lo que usted le pida. ¿Ok? Mira aquí en el versículo 8 dice, alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. El Señor sacía la sed del sediento y colma con buena comida el hambriento. Entonces está diciendo, el salmista aquí está diciendo que el Señor es misericordioso, de que el Señor hace grandes favores a las personas que están inmortales y que a la gente que tienen sed y que tienen hambre, Él le calma la sed y le calma el hambre le da comida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ellos acudían al Señor. Todos nosotros debemos acudir al Señor cuando nosotros nos encontramos en cualquier tipo de circunstancia y en cualquier tipo de problema. Nosotros debemos acudir al Señor como ellos estaban haciendo y como el salmista dice,
de que debemos hacer, y todos nosotros hemos pasado por diferentes tipos de situaciones y sabemos bien de que Dios nos ha ayudado. Entonces nosotros tenemos que venir a donde está Dios cuando nosotros tengamos hambre, cuando nosotros tengamos sed, cuando nosotros tengamos cualquier tipo de dificultad. Nosotros tenemos que venir a donde está el Señor. ¿Qué usted cree de eso, Matías? ¿Cómo, hermano? ¿Qué usted cree de eso? ¿Tenemos que venir a donde está el Señor o no? Sí, señor, pero es que como estaba, porque es que como salieron apenas del baño, entonces eso no es muy duro, entonces. Está bien, está bien, está bien. Poco a poco, ok. El capítulo, versículo 10. Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos de Altísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que algunas personas estaban viviendo en oscuridad. ¿Por qué vivían en oscuridad? ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron las palabras de Dios. Entonces, como ellos no aceptaron la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que ellos, fíjate cómo dice, vivían en profunda oscuridad, prisioneros de aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno reyenta, cuando uno no acepta las palabras de Dios, ¿qué es lo que sucede? De que uno se vuelve prisionero y está en oscuridad, porque Dios es claridad y Dios siempre libera a todas las personas que vengan hacia Él. 12. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados, caían. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados, caían y no había quien los levantara. Pero en su angustia clamaron al Señor y los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y sus cadenas. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, como estaban orgullosos, entonces estaban orgullosos, quebrantados de su trabajo fuerte. ¿Qué cosa? Entonces se caían. ¿Por qué? Porque el orgullo, el que siempre está en el orgullo, siempre se cae. Entonces, cuando se caían, ¿qué cosa es lo que sucedía? Ellos iban y hablaban con el Señor y le pedían clemencia al Señor, y el Señor lo cogía y lo sacaba de su aflicción que estaba, porque el Señor es misericordioso y siempre, siempre cuando usted vaya al Señor y le pida disculpas y hable con Él siempre lo va a perdonar y Él siempre lo va a poner en el lugar que usted le pida a Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es misericordioso. 15. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Él destruye las puertas de bronce y despadaza los cerrojos de hierro. Obstinado en su conducta, rebelde y afligido por su causa de maldades, llegaron a aborrecer toda clase de alimento. Ya tocaban las puertas de la muerte, pero en angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Con el poder de su palabra, los sanó y los libró y de caer en el sepulcro. Fíjate lo que está sucediendo aquí, la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Entonces, ¿qué hizo? El Señor es misericordioso, el Señor es poderoso, el Señor ama a todas las personas que vienen hacia Él y le piden disculpas y hablan con Él y quieren tener una relación con Él. El Señor siempre ha querido tener relaciones con todas las personas. Lo que sucede es que nosotros somos rebeldes y no queremos tener relación con Dios. Fíjate cómo dice aquí, Él destruye las puertas de bronce, despedaza los cerrojos de hierro, obstinado en su conducta y rebelde, afligido por su causa de sus maldades. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a aborrecer todas las clases de alimentos. Ya tocaban las puertas de la muerte, pero en su angustia, ¿qué sucedió? Clamaron al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor los libró. ¿Con el poder de qué? Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Entonces Dios con su palabra cogió y los sanó. Y ustedes lo saben bien,
que Dios, cuando Dios lo hizo todo, Dios lo hizo ¿qué? Con mediación de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene fortaleza para hacer todas las cosas que Él quiere que hacer. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es el Todopoderoso. Ok. Vamos para el capítulo, para el versículo 21. Estamos en Salmos 107, capítulo 21. Alabamos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificio de gratitud y jubilosos proclaremos sus obras. Los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos de los lugares. Allí, en lo profundo del mar, ha visto las maravillas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se escreparon, se levantan hacia el cielo o se hundían en el mar. Ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros daban traspiés como embrios, de nada les servía toda su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apareció las amenazantes olas. Ante esta calma, sonrieron felices porque Él los llevó a puerto seguro. Entonces, fíjate lo que sucedió aquí. Mira lo que sucedió aquí. Vamos a ir. Ok. Dice, el salmista está diciendo que vamos a alabar al Señor por sus grandes favores en las cosas mortales y que le ofrezcan sacrificios de gratitud con júbilo por sus obras. Los marineros, ¿qué le pasó a los marineros? Los marineros tuvieron un problema. ¿Por qué? Porque vino las olas grandes, vino el viento grandísimo y el mar que se oye. Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando tuvieron ese tipo de problemas? ¿Qué hicieron ellos? ¿Ellos hicieron qué? Clamaron al Señor, clamaron al Señor. Entonces, ¿el Señor qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? El Señor los levantó de lo que estaba sucediendo. Mira, inauguró debajo de sus pies. Pero en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y la apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los llevó a puerto seguro. Entonces Dios, ¿qué hizo? Calmó las olas, calmó la tempestad. Y entonces, ¿qué sucedió? De que ellos se pusieron felices, pero ellos quisieron, ellos clamaron al Señor. Ellos clamaron al Señor y el Señor los rescató de la situación esa en que se encontraban ellos, que tenían muchas olas grandes que prácticamente se iban a morir. Entonces ellos, cuando se sentían en ese tipo de situación, ¿qué hicieron? Aclamaron al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor los salvó. ¿Tú me entiendes? Porque el Señor es misericordioso y el Señor, cuando usted acuda a Él, Él siempre lo va a escuchar. Pero usted tiene que arrepentirse, tiene que venir a Él. Pero cuando si usted sigue con su orgullo de que quiere hacer las cosas por su cuenta y no quiere contar con Él, entonces ahí es donde vienen los problemas grandes. ¿Ok? Versículo 32. Que lo exalte el pueblo congregado, que lo alabe el consejo de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en sequedad y áridos desiertos. Por la maldad de sus habitantes deja estéril la tierra generosa. Convierte el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales. Allí se establecen los que sufren de hambre y fundan ciudades donde pueden vivir. Luego siembran los campos y plantan sus viñas y recogen abundantes cosechas. Entonces está diciendo aquí que el Señor convierte los ríos, los manantiales, en sequedad lo convierte, lo seca. El Señor seca los manantiales y seca los ríos. Entonces, ¿por qué lo hace eso? Por la maldad
de los habitantes, la maldad de los habitantes. El Señor hace eso. Entonces, porque el Señor lo hizo todo, el Señor tiene control, el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces convierte el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales. ¿Por qué? Allí se establece lo que sufren de hambre. Ahí se vienen las personas que tú me entiendes, las personas de que quieren venir a Dios, las personas que están haciendo las cosas por Dios y fundan ciudades donde pueden vivir. Luego siembran los campos y plantan sus viñas y recogen abundantes cosechas. ¿Quiénes son los que tienen ese beneficio por el Señor? Los que le hacen caso al Señor, los que hacen la voluntad del Señor. ¿Tú me entiendes? 38. Dios los bendice y le da muchos hijos y no deja que sus ganados se reduzcan. Pero si disminuyen y si son humillados es por causa de la opresión, la maldad y la congoja. Fíjate cómo está diciendo, el Señor los bendice y le da muchos hijos, le da muchos ganados, le da muchas cosas. Pero ¿qué pasa si empiezan a desmayarse? Porque son humillados por la opresión y la maldad que la congoja. Cuando usted está en maldad, cuando usted está en la opresión y está en maldades, ¿qué cosa es? Las cosas, el Señor se aleja de ti. El Señor se aleja de cualquier persona de que está haciendo maldades. ¿Por qué? Porque el Señor es puro. El Señor no le gusta compartir con las personas que están haciendo las cosas inadecuadas. Pero el Señor desprecia a los tiranos, 40, y lo hace perecer en desierto sin camino. El Señor rescata al pobre de su miseria y multiplica a sus hijos como rebaños de ovejas. Entonces el Señor a los tiranos, ¿qué hace? Lo hace perecer en sus caminos. Pero ¿qué le hace a los que lo aman a él y a los pobres de corazón, a los pobres de alma? ¿Qué le hace él a esas personas? En su miseria lo coge y lo multiplica y sus hijos como rebaños de ovejas. Multiplica toda su familia y multiplica sus rebaños. Eso es cuando usted hace las cosas de Dios. Pero ¿qué le hace el tirano? Lo coge y lo pone, lo hace perderse en los desiertos del camino, en los desiertos sin camino. 42. Este es el último, 42 y 43. Ok, al ver esto, los fieles se alegran y los malvados guardan silencio. Si hay alguien sabio que cumpla con esto y que entienda que el Señor es misericordioso. Entonces aquí la moraleja aquí de este capítulo es que si usted hace las cosas, como Dios quiere de que usted la haga, usted va a ser bendecido por Dios. Pero si usted no hace las cosas como Dios quiere que usted la haga, entonces ¿qué sucede? De que va a suceder cosas malas, le van a ir. Fíjate como dice aquí en el 42. Al ver esto, los fieles se alegran. Y los malvados, ¿qué hacen? Los malvados guardan silencio. Y si hay alguien sabio que cumpla con esto y que entienda que el Señor es misericordioso, entonces nosotros tenemos que entender de que el Señor es misericordioso. Nosotros tenemos que entender que el Señor es sabio. Nosotros tenemos que entender de que el Señor ayuda a todas las personas de que le hacen su voluntad. Entonces, las personas que son impios, las personas que son malvadas, ¿qué hacen esas personas? Esas personas se tienen que mantener calladas. ¿Ok? En este salmo nosotros lo que podemos comprender dos cosas. ¿Tú me entiendes? Que el Señor ama a todas las personas que vienen a Él con un corazón limpio y todas las personas que confesan sus maldades a Él y se arrepientan. Eso es lo que todas las personas deben hacer. Cuando uno comete un error, uno cometa cualquier tipo de pecado, que uno debe hacer, uno debe hablar con Dios y arrepentirse. Y Él es misericordioso, que Él le va a perdonar sus pecados, siempre y cuando usted no lo cometa más. Y cuando usted venga y hable con Él.
capítulo 108. Este salmo lo escribió David. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Quiero cantar salmo en tu honor. Despierten saltarillo y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos y te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es más grande que los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Fíjate lo que está diciendo aquí David. David, fíjate lo que está diciendo, que su corazón está dispuesto para cantarle y para darle honor. ¿A quién? A Dios. Y entonces él está diciendo que la gente que toque en el arpa, la gente que se despierte un nuevo día y que al Señor él lo va a alabar entre todos los pueblos de todas las naciones. Él lo va a alabar en todos los lugares, lo va a alabar. ¿Tú me entiendes? Porque la bondad de Dios es tan grande como el cielo y llega hasta las nubes su verdad. La verdad de Dios llega hasta las nubes. Eso es lo que está diciendo el salmista David. Nosotros también, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos alabar al Señor. Nosotros debemos cantarle en nuestros corazones y cantarle y hablarle y decirle a todo el mundo quién es Dios y lo que Dios ha hecho por todos nosotros, todos los días y a todas horas. Fíjate cómo dice aquí en el 5 ahora. Tú, mi Dios, por encima de los cielos. Ay, no. Tú, mi Dios, por encima de los cielos. Tu gloria domina toda la tierra. Sálvanos en tu diestra y respóndenos. Así se salvará tu pueblo amado. En su santuario Dios ha sentenciado con gran alegría. Fraccionaré, siguen y dividiré en parcelas el valle de Sucú. Fíjate lo que está diciendo aquí el hermano David. Fíjate lo que está diciendo. Tú, mi Dios, está por encima de los cielos. Que Dios está por encima de los cielos. Que su gloria, disculpen, que la gloria de Dios, ¿qué hace la gloria de Dios? Ok, y su gloria, la gloria de Dios domina toda la tierra. Sálvanos con tu diestra, respóndenos. Así se salvará tu pueblo amado. Que le responda, pues de esa manera es que el pueblo de él se va a salvar. En tu santuario, Dios ha sentenciado con gran alegría fraccionar a Siquén y dividirá en parcelas el valle de Sucú. Galad y Manases me pertenecen. Efraín es un yelmo en mi cabeza. Eso fue lo que estaba diciendo Dios, ¿no? Mira cómo dice aquí, y Judá es un centro en mi mano. Moa es la vasija que me lavó, sobre Edom arrojé mis sandalias. Y sobre Filistea clamé mi victoria. ¿Y quién me dará entrada en Edom? ¿Quién me hará entrar en esa ciudad amurallada? ¿No eres tú, mi Dios, quien nos ha desechado? ¿No eres tú quien ya no sale con nuestro ejército? Bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues vana resuelta la ayuda de los hombres. Por ti, Dios nuestro, por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Tú harás morder el polvo a nuestros enemigos. Mira lo que está diciendo aquí David, fíjate lo que le está diciendo aquí. Mira, en el día le está diciendo, mira lo que le está diciendo, que Dios es el rey de todas las naciones. Le está diciendo que Dios es el rey de todas las naciones. Y entonces le está pidiendo de que lo ayude. ¿Por qué? Porque los enemigos de él son muchos. Bríndanos tu apoyo contra el enemigo. Pues van a resultar la ayuda de los hombres, que la ayuda de los hombres no es nada para él. Que él necesita la ayuda de quién? De Dios. Muchas veces hoy en día nosotros confiamos mucho más en los hombres que en Dios. Nosotros debemos confiar mucho más en Dios que en los hombres. Le tenemos más confianza y le ponemos más énfasis a los hombres
que a la misma palabra de Dios. Hay veces que hay hombres que están hablando por Dios y están diciendo cosas extrañas que Dios no ha hecho. Entonces le ponemos más confianza a esos hombres que a la misma palabra de Dios. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es rectificar lo que las personas nos están enseñando acerca de Dios y configurarlo con lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y si la persona está diciendo una cosa que no es, que es contraria a lo que dice la palabra, no le podemos hacerle caso a esa persona. Tenemos que hacerle caso a lo que dice la Biblia. Tenemos que hacerle caso a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si una persona dice que está hablando por Dios y está hablando una cosa que es diferente a lo que dice la palabra de Dios, muchas veces las personas le hacen caso más a esas personas que a la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De qué? De que están poniendo su fe en una ideología, en una cosa que no es la palabra de Dios. Y entonces están teniendo más confianza en las palabras de los hombres que en la misma palabra de Dios. Entonces con esto ya voy a terminar este pequeño estudio que fue en el libro de Salmos, capítulo 107 hasta el capítulo 108. Y espero mirarlo la semana que viene en el capítulo 109. Y que tengan muchas gracias por la atención prestada y nos veremos la semana que viene. Que tengan buenos días y que descansen y que la paz de Dios esté con ustedes. ¿Ok? Y espero mirarlo la semana que viene a ver qué va a suceder. Bye. ¿Sí? Ya.